Bueno, la clase anterior está grabada, el link está ahí en la plataforma eLearn, así que la puede, no sé si ya la vio. No, no la Es he visto, profe. No, no lo escucho. Ah, ya, no la he visto. No sé por qué, se me prende ahí su cuadrito de que, claro, que está hablando, pero no lo escucho. No sé si seré yo. Acá está. Ay, lo tenía muy bajito. Ahí está. Ahora sí. Aló, Aló, ahí sí. ¿ahora sí? Sí, ahora sí. Ya. Ya, entonces no la ha visto. Bueno, yo les había No, dejado un texto, bueno, dos realmente de Flusser. Uno es una introducción que se hace a una recopilación de este autor, de distintas ponencias, ensayos, y que me parece que es bien sintético en relación a todo lo que se trata. Y después otra que es una profundización del tema de la imagen. Ahí veíamos cómo se ha ido pasando de una idea de lo lineal a lo dinámico, a lo instantáneo también, cómo esto afecta nuestros modos de ver el mundo, qué es una cosa de la imagen para aprender y la imagen para, no, la imagen para representar objetivamente versus la imagen como eje de vida, es decir, no utilizándola para aprender algo, sino utilizándola para aparentar. Entonces, de representar a aparentar. Y como esto nos ha ido quizás cambiando un poquito, cómo esto puede ser tanto positivo o negativo. Entonces, esencialmente la imagen va a tener un fuerte impacto cultural. Flusser es, como dice el mismo autor ahí, es el filósofo de la imagen, porque hace un análisis desde esa perspectiva, desde cómo la imagen va dando sentido o va cambiando el sentido a nuestra existencia. Bien. Es un texto bastante rápido, no se va a demorar mucho en leerlo, es simpático. Sigamos ahora con el tema de la imagen. Por otro lado, aprovechando de... Vamos a grabar esto. Bien, continuamos. Bien, veíamos eso, vamos a continuar. Se hablaba un poco, bueno, puse unas imágenes ahí de esta noción de la transmisión de emociones, de energía que se genera, también los conceptos culturales que nosotros vamos transmitiendo gracias a la imagen, es decir, lo que les decía hace un tiempo, si no me equivoco, si no fue con ustedes, con alguien más, los constructos sociales, las perspectivas que vamos a formarnos de cómo debe comportarse un adolescente, un niño, qué es lo que nos dicen las películas respecto a cierto grupo social. De repente, por ejemplo, el narco mexicano. El narco mexicano, o para el norteamericano en las películas, el mexicano, el latino, tiene que ser criminal. Punto. O un trabajador de doméstico, el jardinero, etc. Entonces, esas son también ideas o visualizaciones de vida que se van generando a través de la imagen. Prejuicios en muchos casos. Entonces, corre este riesgo de la simplificación a través de los estereotipos. Entonces, eso era primero la cultura de la imagen, Flusser, que veíamos el texto. Entonces, al final, ¿qué va a ser la imagen? Vamos a agrandar esto. Bien. Bueno, según Prieto Castillo, es una representación que tiene una intención a ser construida. Dice, se pueden añadir elementos, por eso que también somos manipulables a través de la imagen. Y va a generar una expresión.
va a contener, no tan solamente va a ser representativa, como nos decía Flusser, sino también va a permitir a elaborar conceptos, es decir, la imagen ya no solamente se va a remitir a un objeto en la realidad, sino que la vamos a utilizar para construir nuevas ideas. Y entre esto van a estar, obviamente, los sentimientos y las emociones. Gutiérrez, ahí les voy a dejar los textos. Bueno, están los dos citados en un mismo texto. Es una recreación de la realidad, es inmediata, lo mismo que decía Flusser, que perdimos esta noción de la linealidad de la escritura, sino que toda la información nos llega de inmediato, como dice acá, y después uno la va desglosando, la va desarmando. Entonces, esa percepción de inmediatez. Una forma de expresión también coincide con lo anterior, que nos comunicamos y tiene una intención significativa. No es algo que hacemos porque sí. Queremos lograr algo con esta imagen. Bien. Bien. Bueno, ahí tenemos otro, no sé por qué salió eso. Copia o imitación. ¿Cómo vamos a reconocer las imágenes? Si va a ser es idéntico, va a ser una evocación por proximidad formal, es decir, se parece a algo. Asociación conceptual. La imagen representa, en este caso sería como un icono en el B. La imagen representa un objeto que sugiere otro u otros objetos que tienen relación conceptual con él. Tenedores, cuando vemos el símbolo de un tenedor, ¿qué sabemos dentro de un mapa? ¿Qué es un lugar para? Comer. Exacto, entonces ahí sería una asociación conceptual. Asocio el concepto de tenedor, cuchillo, comida con restaurante. En este caso sería una persona, riesgo de, ¿cómo se dice? Cuando va a caer tierra, zona de desplome, sale una persona con unas piedras encima. No es idéntico, pero me lo sugiere. Y simbolismo arbitrario. La paloma. No tiene ninguna relación entre imagen y significado. Es totalmente convencional, sin ninguna relación formal ni conceptual. Como dice ahí la arbitrariedad. Bien. Entonces, al menos hasta ahí con el tema de la imagen ya hemos visto que es bastante compleja, que tiene diversos componentes, va a tener una estructura. Después vamos a entrar en lo que es la lectura también de la misma, es decir, el elemento frontal, cuáles son los periféricos, la lectura de derecha a izquierda, lo nuevo y lo dado, es decir, la imagen que ya conocemos y la nueva significación que se le entrega, lo real versus lo irreal, en el sentido de a veces el elemento cercano a nosotros se va a poner en un plano, por ejemplo abajo, y la parte fantástica se suele colocar en el plano superior, por lo general. Pero eso ya vamos a entrar cuando entremos a hacer el análisis. Ahora bien, como decíamos, el texto multimodal va a abarcar más de un solo código. Hasta el momento nos hemos limitado al código, bueno, al código verbal no, porque eso es lo que están estudiando prácticamente toda la carrera, pero sí vamos a ver lo que es el código auditivo, que hasta el momento ha dado muchos problemas al momento de su análisis. De hecho, el análisis del código de la música como un código semiótico no se ha tomado en cuenta hasta el siglo pasado, porque en una primera instancia la música no se le concedía importancia, luego la musicología logró que se separara este arte y se englobase en un todo por sí misma. ¿Y esto que va a generar? Que no admitiese ningún estudio externo. Entonces, la música porque sí, punto. No iba a depender mucho de su creador, de una cuestión más subjetiva, pero no se había analizado si es posible generar un código, si hay algún tipo de esquemas, al igual que en lo verbal, un esquema lingüístico que se pudiese aplicar. Así que ahí todavía están, ¿cómo se dice? Está en proceso. Lo que sí se ha visto es un desarrollo desde la
semiótica social, es decir, desde el contexto de dónde se produce la música y qué significaciones le van a dar, los individuos a una determinada melodía, a un determinado sonido. Entonces, primero es, ¿para qué sirve la música? Matías, ¿para qué cree que sirve? O sea, tiene bastantes aspectos como como para servir, pero si lo llevamos a lo que nos compete ahora, que es el ramo de multimodal, yo creo que más que nada como, no sé si manipular, pero sí como para llevar a cierto, ¿cómo decirlo? Cierto, influenciar a la gente, por así decirlo. Ujú. Bueno, Hacerle, Aristóteles ya rescataba la música y acordémonos un poco ahí de lo que hablaba Aristóteles respecto a las artes, que eran catárticas, es decir, que nos permitían sacar ciertas emociones, purificarnos. La música va a estar dentro de eso y como bien dices, esa especie de manipulación o de generación de emociones va a ser con la música. Dice, ahí vamos a agrandar un poquito. Bien. La música es relevante socialmente porque le permite a la gente hacer cosas, no solo bailar, sino inspirarse, asumir actitudes diversas, gestionar sus emociones y comunicarse con un colectivo. Ejemplo. Gestionar emociones. Cuando se siente mal, ¿qué escucha? ¿O qué le gusta escuchar por lo general? cuando me siento mal emocionalmente, O cualquier emoción, cuando está contento, cuando, lo que sea. ¿Qué le gusta escuchar? eh, por ejemplo, me gusta harto el K-pop. Entonces, ¿Ya? cuando estoy contento, me gusta escuchar cierto grupo K-pop, Ujú. que no sé si la conocen, Twice. Lo he Entonces, escuchado, o sea, ya, el nombre me suena. ya ellas son como las que suelo escuchar cuando estoy feliz, por así Ah, decirlo. ya. Perfecto. Muy bien. ¿Y cuando está mal? También suelo con el K-pop, pero también hay un grupo, no sé si mal, porque ¿Mm? no suelo ser muy de sentirme ¿Mm? mal O música constantemente, pero que no cuando se sienta mal, pero que le evoquen quizás una sensación de tristeza. claro, claro, cuando trato como una existencialidad, ¿Mm? también hay un grupo de K-pop que me produce aquello, que se llama Stray Kids, y que las letras más que nada me producen aquello, como un reencontrarme conmigo mismo, algo así. Excelente. Claro. Entonces, ahora, ¿cuál va a ser la estructura que tiene esa música? Es más compleja, luego de analizar, eh, porque de repente a veces lo que nos atrapa es lo inesperado dentro de cierta melodía, más que ciertos patrones fijos. Pero aún así, bueno, creo, no me acuerdo quién era que decía, pero era, yo no puedo crear música valiéndome solo en mis emociones, sino que tengo que lograr entender al otro, es decir, captar las emociones de los demás a través de esta música, a través de mi arte. Entonces, no es algo tan subjetivo, es decir, no es algo que a mí particularmente me va a generar una emoción, es decir, nosotros podemos llegar a ciertos consensos eh, en donde podemos decidir que una cierta melodía o un cierto patrón rítmico va a generar una emoción, un estado emocional en alguien. Es, por ejemplo, los programas de concursos, cuando están participando y se les pone una música tensa, o cuando se les está acabando el tiempo, el sonido del reloj y una musiquita como burlesca casi. ¿Mm? Pero que eso también se va a asociar con una cierta emoción. Luego dice, asumir actitudes. De repente si nosotros nos... Es como cuando uno va al gimnasio, Ujú. ¿cierto? O si uno va al Sí, gimnasio y empieza a escuchar puras baladas románticas, no van a dar ganas de hacer ejercicio. En cambio, ¿qué es lo que te pone? Música muy
energética, con mucho, ¿cómo se puede decir? Con una base bastante fuerte. Y Bien rápido. y la comunicación con un colectivo, que esto se puede dar en las canciones populares, en los himnos o en las tribus donde a través del grupo bueno, sí, se da mucho más en las tribus, cuando se hacen rituales, el ritmo del tambor, etc. Ahí nos comunicamos a través de la música. Y entonces ahí tenemos algunas de las funciones de esta. Aquí interesante lo que aparece, dice, Fritz observa que la función interpelativa, es decir, hacia el otro, de la música no procede de las significaciones inmanentes de la sintaxis musical, sino de las significaciones que los oyentes asignan ellos mismos a la música. Lo que decíamos, el aspecto más social, más subjetivo y no tanto inmanente de la propia, ¿cómo se puede decir?, estructura musical. Como en el caso de la homología, si las significaciones fueran inherentes al material musical, el oyente no podría negociar con ellas. Por lo tanto, las significaciones musicales deben entenderse como construcciones sociales. Él explicaría por qué son a menudo contradictorias, lo que justifica el poco interés que sociólogos, antropólogos, estudiosos tienen por las estructuras sonoras. Bueno, por lo general cuando uno busca hacer un estudio trata de llegar a una teoría y a nociones universales de un tema, pero cuando nos encontramos frente a una temática que es, no sé si subjetiva, pero al menos que depende mucho del contexto social, va a costar más hacer un análisis totalizante. En este caso, bueno, como decíamos, para nosotros de repente una canción de manera personal que a alguno le genera miedo, le genera rechazo, pensemos en el metal, ¿no? Si le ponemos música metal a un abuelito, probablemente lo vamos a estresar, Sí. ¿cierto? Pero para otra persona, siente que esa melodía le saca, le ayuda a hacer esa catarsis, como le digo, de emociones, de sacarse cierta ira que tenga dentro, cosas guardadas. Entonces, ahí ya estamos hablando de una subjetividad personal, pero por otro lado también tenemos una subjetividad social en donde quizás un tipo no sé, de base de tambores pueda llamar a guerra, puede ser un sonido muy bélico, mientras que para otros ese ritmo de tambores signifique éxtasis. Por ejemplo, si comparamos nuevamente el ritmo de tambores de una tribu, que puede ser como para solamente sacarle una emoción, para trascender en otra sociedad, ese mismo ritmo va a significar un proceso de tensión, donde hay peligro. Entonces, como ahí dice, va a depender como una construcción, o sea, se va a ver como una construcción social. Bien. Como dice allí, la música influye enormemente en el comportamiento general de las personas y no solo los aspectos políticos. Bueno, acá era un tema sobre la influencia que tiene la música dentro de la manipulación. Dice, la música influye enormemente en el comportamiento general de las personas y no solo los aspectos políticos. Lo mismo puede ayudar a reducir o incrementar la agresividad. Puede ser usada de forma terapéutica y puede activar sexualmente a los individuos. En algunos casos, una música excitante puede producir un incremento en la ansiedad de quienes la escuchan. De acuerdo a Geraldo Calderón, la música es capaz de transmitir todo tipo de sensaciones. Bueno, lo que estábamos diciendo recién, y como bien me decías tú, el tema de la manipulación, qué es lo que te incita, qué es lo que te mueve. Estaba leyendo un artículo de una noticia también, perdón, de un diario, si no me equivoco, de BBC News, que hablaba sobre el lado oscuro de la música feliz y cómo ésta puede activar al individuo a realizar cosas que en un estado más, ¿cómo se puede decir?, neutro o triste, puede llegar a rechazar. Bueno, sucede cuando una persona es más crítica, como dicen la gente enojona, tiende a ser mucho más crítica con las decisiones que va a tomar tanto uno como de los demás, tiende a ser como quisquilloso. Mientras que la gente optimista
o que andan muy feliz por la vida, suelen ser también muy arriesgados por lo mismo, porque no miden el riesgo. Al menos esos son algunos estudios. Y esto habla de que la música, claro, si la música te pone en un estado feliz, no vas a ver el riesgo. Y hacían un experimento con personas que les hacían una propuesta poco ética. Por ejemplo, eh, comprar un trabajo en la red, ¿m? En vez de hacerlo ellos mismos. O poner en riesgo a otra persona. Entonces, como ellos están con esta música, los influenció, una buena parte, un mayor porcentaje estaba de acuerdo en cometer la acción, a diferencia del grupo de control que no había escuchado nada y había recibido la misma propuesta, y un número mayor se negaban, por ejemplo, como le digo, de hacer trampa. Entonces, en ese caso, o robar la casa a alguien, por decir un ejemplo. Entonces, los que estaban grupo de control, que no habían sido influenciados por la música, estaban, eh, eran más conscientes de lo poco ético o de lo inmoral de la situación, mientras que aquellos que sí habían escuchado les generaba este positivismo y decían, ya, bueno, démosle, ¿qué tanto? ¿Mm? Profe, ¿Mm? a mí hace poco igual me pasó algo similar. ¿Qué le En pasó? el Cuéntame. supermercado igual siempre por lo mismo ocupan una música bien relajada, por así decirlo, para mantener a la gente despacio por los pasillos, cosas así, y tener un ambiente agradable. Ujú. Y Eso. hace poco tuve que ir al supermercado y por la tensión que nos lleva el contexto actual, ¿Mm? yo fui con hace tiempo no salí de la casa, entonces aproveché de disfrutar ese paseo que tuve, que fui al, al supermercado, y yo estaba comprando las cosas para la casa feliz, cantando incluso las canciones, estaba sonando Yuri, pero ¿Mm? la demás gente estaba como amargada, súper Tensa. amargada más que nada, ¿Mm? como que no, yo estaba en la mía así, súper disfrutando todo y a eso iba, pues, con la música, cantando, silbando, y la demás gente no, nada, así súper amargada, echando las cosas al carro, súper apática. Qué triste. Sí. Pasa. Otro elemento donde, bueno, como dicen los supermercados, sí tienen eso de poner música muy alegre y siempre música que sea como aceptada por todos. Nunca he escuchado un reggaetón, por ejemplo, en un supermercado. O como le decía, música muy metal, muy pesada. Sí. Siempre como que se trata de mantener un nivel medio, lo que es aceptado popularmente en la radio. Otro, otro caso en donde se da mucho esta manipulación musical es en la época de Navidad. La música de Navidad tiene ciertas notas y un tono más alegre, si se da cuenta. Entonces, como que te impulsa a estar receptivo a todas las ofertas que se te hagan. Entonces, ahí la música navideña influye mucho en el ambiente. Es como te pone en un contexto. Oye, estamos en Navidad, vamos a Navidad es para comprar, es para dar regalos, ser generoso, estar contento, vamos, démosle a todo y empezamos a comprar. Entonces ahí también hay una especie de manipulación. Como dice allí, en el campo político la música entendida como signo facilita la comunicación y las relaciones entre las personas. Ayuda a establecer un vínculo socioafectivo con los demás. Bueno, nosotros como grupos también nos comunicamos, formamos eh, grupos de gustos similares, pues no sé, los hip hoperos, los rockeros, los góticos, los metaleros, los poperos, los K-popers. De repente esa vinculación también nos ayuda a formar pequeñas comunidades o como es, estos grupos urbanos que se dan en torno a un estilo musical. Y a raíz de ese estilo musical, lo que esa música expresa también se va
va influyendo en la estética visual, en la forma de pensamiento, etc. Dice, en la reflexión sobre los sonidos, se incluían tanto los sonidos armónicos como los sonidos y ruidos propios de la naturaleza capaces de evocar estados de ánimo. Entonces, no solamente va a ser la música lo que vamos a tener en consideración al momento de hacer una lectura del texto multimodal, sino también cómo se utiliza el ambiente, el sonido ambiente e incluso el silencio. El silencio también es una forma de comunicar. ¿Por qué se ha optado por no decir, por no sonar? Mucho tiene relación con el vacío, lo mismo cuando se coloca una, no sé, la imagen en blanco o se va a negro la transición, como la nada. Perdón. Así que ahí estamos con los distintos sonidos. Entonces vemos que lamentablemente no hay tanto análisis en relación a la música como para, a diferencia de la imagen, que sabemos que hay una intencionalidad específica donde podemos hacer vínculos de relación gracias a los otros elementos que los circundan, que tenemos elementos verbales, paraverbales, el mismo texto, pero con la música no necesariamente. No sé, a veces hay canciones cuya melodía no coincide con lo que está diciendo la letra. ¿En qué sentido? Voy a volver al tema del metal porque creo que es bastante interesante en eso, porque a veces uno escucha música que es muy fuerte, al menos instrumentalmente, pero la letra es de amor. O las canciones épicas, que hablan de un príncipe, una princesa y que se encuentran no sé dónde y bla, bla. No sé si le ha pasado a usted con alguna canción donde la melodía es alegre o triste, pero la letra no coincide con la emoción que le transmite la música. No, ¿No? pero sí, o sea, sí creo conocer canciones que sí pasa aquello, pero por lo menos personalmente no hay como canciones que me produzcan aquello, que sea como una melodía súper feliz, pero en sí la canción es triste. Ya, bien. Sí, al menos yo a veces veo comentarios por la red como no sabía que se trataba de esto. Yo la cantaba felizmente y no tenía idea que se trataba Ah, claro, de un engaño. claro. Por Bien. ejemplo, pasa con la canción de Yuri el apagón. Ah, sí. Igual puede ser eso igual un ejemplo, porque tenía entendido que uno, por la melodía, claro, y el apagón, uno la disfrutaba como típica canción de Año Nuevo, cosas así, pero Claro, la letra prácticamente trata de un abuso, una violación que puede haber sido. exacto. Es decir, también por el contexto cultural donde se genera, no, quizás no había una suficiente, ¿cómo se puede decir? Claro, No, todavía no se tomaba tan en serio la temática, pero ahora en sí, nuestro contexto es como, oye, se está hablando de algo serio, ¿por qué lo están tirando para el chiste? sí. O igual estas canciones románticas donde se habla, no sé, de un hombre que sigue a una niña y estamos hablando de un hombre adulto que está persiguiendo a una chiquilla de colegio y es como, eso es acoso, eso es pedofilia. Pero en su época, allá por los 60, los 70, las señoras cantaban esto felices de la vida porque era, oh, hermoso, un hombre, él la ama tanto que la sigue a todas partes. Entonces, ahí también está relacionado con los conceptos del amor romántico. Entonces, ahí vemos que la música por sí sola tiene una significación, la melodía evoca una emoción que inclusive nos puede hacer, hacer pasar de alto lo que nos dice la letra, es decir, lo, lo encubre, lo esconde de cierta manera. Entonces, nuestro lado más racional, que es el que debería analizar lo verbal, se deja llevar por ese cerebro animal que se dice, no, la melodía me dice esto, la melodía es bonita, la melodía me agrada. ¿Mm? Pasa también con el reggaetón.
el reggaetón. Sí, ¿Por qué? Porque, claro, dicen, ¿cómo pueden ir bailando, pueden estar perreando esto que es horrible? La letra que habla de puro sexo, etc. No todos son así. No me he puesto a escuchar todos los reggaetones del mundo. No es mi estilo. no, Pero pero desde el principio se caracterizó por aquello. sí, pues, siempre se le hizo esa crítica de que era machista, de que era misógino, etc. Pero al momento de estar en la discoteca, Uno se olvida todo. uno se olvida. ¿Por qué? Porque tu cerebro, tu parte ilógica, no está analizando la letra diciendo, en esta frase obviamente se está estableciendo a la mujer como un objeto de uso en donde nosotros no podemos intercambiar nuestras opiniones. No, no te pones, ¿no? Esa no es tu mentalidad ahí. Tú que sigues el ritmo, punto. El ritmo Sí. es alegre. Entonces tu cerebro dice, báilalo. Esta es la emoción que debes sentir. Alegría. Muévete. Punto. ¿Mm? Bien. Entonces, eso es lo que hace la música. Bueno, la clase la vamos a dejar hasta acá. Una porque he estado con este tema de si empiezan las clases, si no empiezan las clases, he estado con la duda, sinceramente, de si realmente hay clases esta semana, si se pueden hacer, porque, como digo, al menos la información que me ha llegado desde distintos alumnos es un poquito confusa, ¿ya? Así que por lo mismo preferí hacer algo un poquito más breve y ver cómo va avanzando la información, al menos qué es lo que me dicen hoy día. Lo que sí Ya. les voy a dejar un poquito de tarea, que es que busquen algún comercial, alguna publicidad, en donde la música ejerza una influencia importante, ¿no? En donde ustedes se hayan sentido más llamados por la música que se ha colocado que por cualquier otra cosa. Hay hartos, así que Sí, búsquenla y la compartimos en la próxima clase. ya. Ya, nos estamos viendo, vuelva a ser tuto Miércoles. y nos estamos